¿Cómo están? Los saludamos acá en Campus USACH, una nueva edición esta semana por la 94.5 FM. También aquellos que nos siguen por YouTube, los saludamos. Como siempre, analizando la actualidad, la contingencia junto a los académicos y las académicas de nuestra universidad, que el día de hoy también nos van a acompañar para tratar algunas temáticas importantes a nivel país. Vamos a saludarlos de inmediato, quienes están el día jueves, que van a estar habitualmente los días jueves con nosotros en forma telemática. Ya les habíamos también contado esta modalidad con la cual vamos a estar conversando junto a nuestros académicos. Los vamos a saludar. Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, ya está conectada con nosotros. Marcela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, con bastante interés de tratar hartos temas hoy día con ustedes, lo mismo que con Rodrigo Martín, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago y también integrante del Smart City Lab. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias, pues, y saludo a todos. Y también está con nosotros Mario Sobarzo, académico del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, a quien también saludamos cordialmente. ¿Cómo estás, Mario? Hola Rodrigo, muy feliz de que retomemos los programas. Bueno, y te habíamos dicho, ¿no? Que podíamos Sí. ponerle los Rodrigos en vez de los Rodríguez al programa, ¿verdad? Que ustedes dos son integrantes. Así que felicito y bueno, agradezco la invitación y saludo a mis colegas, a mis contertulios. Oye, Sí, han pues, pasado palabras. tantas cosas en estos meses que de repente dan ganas de ver cosas en retrospectiva. ¿Ya? Pero hay temas que se han quedado en la palestra, se han mantenido, que han tenido tal vez algunas ramificaciones y que de alguna manera mantienen actuales cosas que han pasado incluso desde el año pasado, desde el llamado estallido, ¿no? Y por eso es que también quise traer a la palestra el día de hoy para que empecemos a conversar rápidamente también este proyecto que se impulsa en el Parlamento para indultar a presos que se dieron en el marco del estallido social. Un tema que ha sido criticado por algunos desde la Fiscalía Nacional, también desde el punto de vista jurídico. Es interesante ver cómo también lo abordan ustedes en perspectiva, los alcances que puede tener un indulto de estas características. Y yo, a propósito de esto, me quiero referir también a una conversación que tuvimos hace algunos días atrás con el defensor nacional Andrés Manque, donde él iba un poquito más allá. Él planteaba limitar el uso de la prisión preventiva, no solamente en el caso de aquellos presos en el marco del estallido, sino que respecto a todas las personas. Fue bastante crítico de la figura y de cómo se usa en el marco de los juicios y de las decisiones que toman, en particular los distintos agentes de justicia de nuestro país. Quiero entrar en ese tema, poder analizarlo con ustedes, viéndolo en perspectiva también. No sé, Mario, para empezar contigo, ¿cómo observas la discusión que se ha dado, cómo lo han asumido los parlamentarios, el mundo de la justicia, y en particular las propuestas que han surgido? Porque muchos critican que se politice demasiado el tema, pero siempre se politiza tarde o temprano alguna temática. Sí, bueno, primero que es un juicio de carácter, lo que estamos viendo son juicios de carácter político en la Mm. medida que se dan en el contexto de un estallido que tiene o de una rebelión popular que tiene un carácter justamente político. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que además viene en el marco de una deslegitimidad, de una ilegitimidad del aparato institucional que es más o menos transversal y que Mm. aborda, por supuesto, y que afecta también al mundo de la justicia, al mundo de la fiscalía, que incluso un ex candidato presidencial que hoy día está prohibido su participación, ¿cierto? Como es Longueira, Sí. dice que el fiscal Abbott participa de las reuniones con los senadores cuando es nombrado y que entra como fiscal nacional para blanquear los casos políticos, entonces los casos de los políticos involucrados en corrupción. ¿Hay Entonces, doble estándar ya entonces, observas tú? exactamente, Mm. ahí lo que podríamos decir es que tenemos un principio de doble estándar que la gente lo ve en forma muy material, porque tenemos las más graves violaciones a los derechos humanos, con 3 informes internacionales que dicen que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos en aquellos días, y vemos que no hay detenidos o que son muy poquitos los Mm. detenidos por violación a los derechos humanos. Y por otra parte, en contraposición, tenemos una cantidad importante de gente detenida con prisión preventiva a la cual todavía se le está investigando y se le están tratando de imputar casos, Ujú. y que en la mayoría de las situaciones que han ocurrido hasta ahora al menos no han logrado demostrarse de que hayan participado en esto. El caso más característico son dos, ¿cierto? Que son icónicos, el caso de lo que ocurrió
sucedido en Punta Arenas y el caso Sí. de lo sucedido con el tío y el sobrino que fueron acusados por la quema del metro Los Pedreros y que bueno, claramente las condiciones de desarrollo de la investigación mostraron que habían cortes en las grabaciones, estaba editada justamente la grabación, que además no había un vínculo directo entre lo que fue la quema y el momento en el cual ellos ingresan a la estación de metro, etcétera. O sea, una cantidad de elementos que hacen dudar de lo que son las investigaciones policiales, además de unos carabineros que vienen con con muchas dudas desde el caso Huracán en adelante, a propósito de la creación de montaje. Entonces, claro que hay muchas razones también, no solamente judiciales, sino políticas, para desconfiar respecto de lo que ha ocurrido con estos casos. Marcela, también hablemos un poquito de cómo analizas desde tu perspectiva este tema, ¿ah? Y particularmente ir viendo cómo lo vamos abordando en el futuro. Me parece llamativo e importante lo que planteaba el Defensor Nacional, ¿ah? Esto de tratar de ver el tema de las prisiones preventivas en forma amplia, más allá de lo que haya pasado en el estallido, pero obviamente lo que ocurrió desde octubre es un tema a tener en cuenta y que, tal como decía Mario, también va muy de la mano con las reformas o los cambios que queramos hacer también al actuar de Carabineros. Pero me interesa también saber cómo lo proyectas tú a la hora de pensar en las formas de buscar soluciones. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que esto tiene, digamos, un escenario en donde se ha producido un estallido social, una revuelta popular que ha generado fuertes aperturas a que se modifique completamente el sistema institucional en Chile y las estructuras político, culturales y económicas. Mm. Y en ese contexto, la gente, la ciudadanía, se salió a manifestar a las calles y planteó una serie de propuestas, pero esos planteamientos estuvieron acompañados de lucha callejera, y esa lucha callejera tenía un componente muy fuerte de movilización y un componente muy fuerte a nivel político. Entonces, cuando nosotros miramos el uso que está dando el gobierno, ¿cierto?, frente a este escenario, el gobierno está haciendo y está construyendo un panorama de represión, de delincuencia, ¿cierto? Está generando entonces una estigmatización del movimiento social y del movimiento ciudadano, entonces llevando a la gran mayoría de la gente que se manifiesta, ¿cierto?, en las calles a ser sujetos de privación de libertad. ¿Verdad? Vemos proyectos de ley que han sido sustentados por el gobierno de Sebastián Piñera, que pretende darle libertad de acción, ¿cierto?, al uso de armas por parte de carabineros, pensando que la ciudadanía, y poniendo como sujetos a los ciudadanos como sujetos de, digamos, que están en esta condición, digamos, secundaria, en donde pueden entonces carabineros generar toda clase de aprehensiones ilegítimas. Creo que es muy importante también mostrar cómo ha ocurrido también este escenario frente a ciudadanos que son populares. Veía justamente el caso de una mujer que se llama María Marchán, que plantea que su hijo y su hermano, ¿cierto?, fueron a manifestarse a Plaza de la Dignidad, y entonces, con palabras exactas, decía, Martín estaba tirando piedras en la dignidad, ¿sí? No estaba tirando piedras en la Plaza de la Dignidad, estaba tirando piedras en la dignidad, y eso entonces uno perfectamente puede situar, digamos, el conflicto en un ámbito muy político. Y por otra parte después plantea que entonces Carabineros los persigue, ¿cierto?, de forma oculta, les hace un seguimiento, el tío intenta defender al muchacho más joven, y entonces ambos se van detenidos después de una persecución, primero por desórdenes en la vía pública, después le hacen un juicio frente al uso de, al parecer, Molotov, y después finalmente la causal de delito que plantean es robo, llevando a ambas personas, ¿cierto?, a el sistema judicial, pero además a prisión. Por fortuna encontraron los videos que pudieron mostrar la inocencia de estas personas, pero ya habían 38 funcionarios de la policía que habían declarado, ¿cierto?, que eso realmente había ocurrido. Entonces,
¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación de montaje, de un uso político del asunto, de una prisión preventiva que es mucho más larga de lo que debiese ser, y finalmente entonces se está generando una estigmatización del movimiento social, pero también toda una serie de formas, ¿cierto?, Sí. para poder contener, ¿cierto?, este estallido social de manera represiva, que yo creo que finalmente atenta completamente contra la institucionalidad y contra la democracia en Chile. Sí. Oye, Rodrigo, a propósito de los argumentos que nos entrega Marcela y Mario, el carácter que ha tenido la movilización ciudadana, las características que también han tenido las detenciones, de alguna manera también dejan de manifiesto el rol o el carácter político de las prisiones a las cuales nos hemos estado refiriendo, y que también es el argumento que han presentado muchos de quienes se han visto afectados. Sin embargo, también es interesante ver el trasfondo y más que nada la dinámica que puede tener asumir una posición de esas características de politización en cuanto a las prisiones a la hora de llevar adelante un proyecto de ley en el Parlamento, donde tener ese apellido muchas veces complejiza el poder avanzar desde una perspectiva parlamentaria. Sí. Mira, yo creo que el problema de base es que, claro, se está buscando este indulto porque el sistema, tanto policial como el sistema judicial, no están reaccionando de una manera correcta respecto a esto. Está claro que no tenemos inteligencia, no hay un sistema de inteligencia que pueda efectivamente generar ninguna prueba de nada. Tenemos un sistema judicial que tiene prisiones preventivas larguísimas porque tampoco tienen definido un mecanismo. ¿Sí? Lo que decía Marcela me parece súper claro, es que aquí hubo muchas detenciones que son en momentos excepcionales, en donde efectivamente son políticas, pero se busca transformarlas en una acusación delictual. El problema es que para hacer efectivamente una acusación delictual necesitas pruebas concretas. O sea, estamos hablando de, un robo, un testigo, un dato preciso. Entonces la cosa se empieza a alargar y se vuelve ambigua. Y estamos con un sistema, como decía, que tanto la policía, que ha sido enormemente cuestionada, la inteligencia en general, digamos, que es la investigación de todos estos casos que absolutamente no existe o no hay pruebas bien armadas de nada, y un sistema judicial que también estira las cosas y que no termina en decisiones claras. Entonces, buscar el indulto, yo creo que también aquí es una forma de presionar al sistema, porque cuando se pide el indulto, se le está pidiendo también que diga, ok, claramente, ¿cuál es la acusación? ¿Es una acusación política o no? ¿Es una acusación delictual o no? Y si es una acusación delictual, ¿dónde están las pruebas? Creo que es una buena manera de hacerlo. Creo que debiera definirse con claridad si estamos viendo una cosa o la otra. Y creo que ahí es donde está el problema fundamental de la reacción que ha tenido el Estado. Porque ha tratado de convertir, ante la ausencia de pruebas, ante la incapacidad de generar pruebas, va a terminar teniendo que tomar una decisión, decir, ok, esto sí, efectivamente tenemos un problema político o no hay nada, y están todos sueltos, ¿verdad? Ese es un tema. Y creo que es una evidencia, digamos, de que todo nuestro sistema en general está todavía muy débil. Todo el sistema de seguridad, de control, de inteligencia, todo eso es tremendamente débil. Y eso no digo que tenga que ser más represivo, yo creo que tiene que ser más eficiente para que efectivamente pueda generar criterioso, ¿no, Rodrigo? Un poco criterioso. Claro, o sea, además que, bueno, siempre cuando ocurren eventos como la crisis o el estallido que tuvimos en Chile, se producen momentos de excepción, en los cuales históricamente en Chile ha habido impunidades para momentos en los cuales ocurren este tipo de cosas, y si uno observa también internacionalmente, cuando hay momentos de crisis, también ocurren medidas excepcionales. Pero tenemos un sistema tremendamente débil que para los delitos comunes no es capaz de hacer cosas, ¿verdad? Tenemos un sistema que todo el mundo ha cuestionado las puertas giratorias y cómo funciona nuestro sistema, tanto policial como judicial. Entonces, en esta situación se ve incluso más al límite y bueno, esta medida de solicitar impunidad lo que va a hacer es presionarlo y que efectivamente, ¿qué es lo que es capaz de hacer? Estamos conversando con Marcela Vera, con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo. Todos los días jueves van a estar con nosotros acá en Campus USACH para que vayan haciendo también el hábito de acompañarnos cada uno de estos días. Los voy a invitar a escuchar música y al regreso seguimos dialogando con nuestro panel de Campus USACH del día de hoy. Estamos de regreso acá en la 94.5 FM Radio USACH con Campus USACH, analizando la actualidad, la contingencia junto a nuestros académicos, hoy día junto a Marcela Vera, con Rodrigo Martín y también con Mario Sobarzo. Entremos en los temas de AFP, entremos en lo que es no solamente en este segundo retiro que desde el día de hoy ya se está haciendo efectivo, aquellos que madrugaron tal vez para hacer su petición en los portales de las AFP, sino que también lo que va a pasar con un sector de la población que tiene menos fondos, que tal vez ya con el primer retiro se quedó sin nada de dinero
y que en definitiva soluciones como estas no llegan tal vez a ese sector de la población que está tal vez más complicado, que está viviendo situaciones más complejas. Y de ahí viene la gran pregunta, Marcela, Rodrigo, Mario, de qué otras soluciones proponemos para ese sector. Han habido los ingresos familiares de emergencia, se han generado algunos bonos, pero muchos de ellos ya se han terminado, ya no queda nada. Se está a la expectativa también de cuándo para el próximo año lo que está incluido en el presupuesto 2021 se pueda hacer efectivo, pero todavía no veo claridad respecto a cómo hacer frente a esta situación económica que con una pandemia que va y viene, que es bastante incierta, también torna incierto el tema de los recursos. Quiero partir contigo, Marcela, en este tema. Sí, yo creo que es fundamental primero comprender que estamos frente a una estructura de lucro y de desigualdad. El sistema de AFP hoy día se va a poner en jaque con esta serie de retiros, porque además las administradoras de fondos de pensiones ya no le van a entregar ni siquiera una pensión mínima, ¿cierto?, a la gran mayoría de la ciudadanía. Hay que recordar que en las cifras anteriores al retiro ya estábamos por sobre el 80% de la población que recibía menos de 200.000 pesos, la gente que ya estaba jubilada, ¿cierto? En ese escenario, si uno mira, digamos, la pensión básica solidaria, ¿cierto?, el conflicto que vamos a tener con la pensión básica solidaria, vamos a tener que el gobierno va a tener que hacerse cargo, por supuesto, de toda la gente que van a quedar sin recursos frente a esas pensiones. Y por tanto, digamos, vamos a mirar que la gran mayoría de la población, ¿cierto?, va a estar en ese borde de pensión básica solidaria, pero además vamos a generar una situación en donde el Estado va a requerir cada vez mayor cantidad de recursos. Y por tanto, en ese escenario que termina el sistema de pensiones, que finalmente se concluya este ciclo de gran lucro de las administradoras de fondos de pensiones, va a permitir que entonces una única entidad estatal se haga cargo de la situación y empiece a generar una rentabilidad adecuada, ¿cierto? Y que entonces permita que el fondo que quede pueda efectivamente generar una redistribución de la riqueza y unas pensiones dignas y inversiones adecuadas, ¿cierto? Eso como primer componente estructural. Yo diría que en términos de lo que va a ocurrir con la coyuntura económica para los hogares chilenos el próximo año, tiene que ver con que el próximo año vamos a terminar con este ciclo de soluciones individuales frente a problemas estructurales o frente a problemas globales, ¿cierto? Porque la gente ya no va a tener nada a lo cual va a poder recurrir para resolverlo en términos personales. Ya no le quedan ahorros, ya no le quedan ahorros de su fondo de pensión, ya no le quedan, ¿cierto?, fuentes nuevas de crédito, porque eso es lo que hemos estado acotando durante este año, ¿verdad?, con la financiación de la economía vía crédito, ¿verdad?, y vía estos distintos retiros de fondos de pensiones. Por tanto, ese ciclo, digamos, individualista en cómo resolvemos nuestras problemáticas personales se va a terminar, y se va a terminar por la vía de los hechos consumados, ¿cierto? Marcela, frente a ese escenario, entonces... Sí, frente a ese escenario también, de alguna manera ir viendo alternativas, porque sabemos que el Ejecutivo ha sido bastante reacio a abrir la billetera, y si nos encontramos con este escenario de solución individual que ya va a ser escaso, ya va a ser casi imposible para muchos chilenos y chilenas salir adelante de forma personal con estos recursos, también es muy incierta la forma en que puede responder el Estado. Así es, y por tanto las elecciones del próximo año van a marcar la pauta para generar un nuevo tipo de institucionalidad en donde se fortalezca el Estado, pero no sea un Estado neoliberal el que estemos fortaleciendo, sino que sea un Estado efectivamente para el bienestar de la sociedad, para el bien común, para el buen vivir, ¿verdad? En ese sentido, hay una serie de políticas que perfectamente podría aplicar aún el Estado chileno, incluso con sus índices de deuda pública, ¿verdad?, como los procesos de renacionalización de los recursos fundamentales, de forma de que tengamos, ¿cierto?, una nueva fuente de financiamiento para poder resolver todas las problemáticas sociales que van a ocurrir. Yo diría que no va a haber ninguna otra posibilidad que no sea esa. O sea, realmente se están acotando tanto las posibilidades que nos da, por una parte, el mercado y por otra, el individuo, que sin lugar a dudas, quien va a dar la respuesta, yo diría, a los próximos 5 años, va a tener que ser una nueva concepción de Estado con esta nueva Constitución, pero también va a tener que ser un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo de, en definitiva, de desarrollo económico.
¿verdad? Que nos Ideológicamente, permita entonces generar nuevas fuentes de financiamiento. sí, ideológicamente también complejo a la hora de pensar también en la receptividad que pueda tener a nivel político una propuesta como la que nos plantea también Marcela. No sé, Rodrigo, cómo lo analizas Sí. tú ante las posibilidades que se abren y cuán receptivos están muchos políticos en nuestro país a hacer efectiva una nacionalización de recursos, por ejemplo. Sí, mira, oye, primero quisiera mencionar que me parece súper, súper importante lo que está diciendo Marcela. Ujú. Yo creo que efectivamente este tema de la AFP y el retiro que se hizo, bueno, se ha dicho ya muchas veces, pero que es una medida desesperante, la Sí. ausencia del Estado, en donde las personas tienen que salvarse por sí mismas. Y el hecho de que, lo que dice Marcela, que estamos llegando probablemente a los límites de la autosalvación, digamos que la gente ya no va a poder, no va a tener de dónde salvarse a sí misma. Y yo lo contrastaría con una cosa más, que tenemos en estos momentos un gobierno optimista, que está tratando de decir, no, esto está saliendo, no, el empleo está mejorando, Mm. los números están mejores, está subiendo el empleo, ya no hay tanto desempleo, la vacuna llega, va a llegar la vacuna, van a llegar 20.000 vacunas, ¿verdad? Van a llegar 20.000 vacunas en enero, y entonces está todo mejor, vamos para arriba. Creo que un gobierno que se va a terminar el próximo año y que quiere salir bien y que está tirando ahora esta visión un poquito optimista, pero tiene que enfrentarse a Alemania cerrado hasta mediados de enero, Inglaterra cerrado ahora completamente, con una crisis, si miramos regiones de Chile, que está subiendo ferozmente la crisis, el tema de la saturación de los hospitales. Ujú. Yo diría que el escenario que se nos viene encima, tal cual como decía Marcela, es que se nos va a acabar el dinero para que la gente se salve a sí misma y la situación no va a mejorar. Yo creo que no vamos a tener una situación fantástica de todos vacunados y volvimos a la Mm. realidad normal, digamos, a la antigua normalidad en marzo, que eso no va a pasar. Y la cosa va La a ser más nueva complicada. Y creo que normalidad. sí, sí, la nueva, vieja, nueva. Ya no sé cómo se dice, pero Sí. estamos, claro, en un momento en el cual yo solo veo que la crisis en términos, puede haber tenido una pequeña mejora en términos de indicadores de empleo y lo demás, pero no creo que esto se vaya a mejorar de aquí a marzo ni a final del próximo año. El gobierno va a enfrentar Mm. un final de gobierno tremendamente complicado. Y como bien dice Marcela, se nos van a acabar los fondos de autorrescate de las personas. Entonces, en algún momento, digamos dentro de los primer semestre del próximo año, el gobierno va a tener que asumir un rol distinto. Va a tener que decir, ok, efectivamente la crisis es así, y hasta ahora hay una cosa que tampoco se decía tanto, que el gobierno decía, no, es una muy mala idea esto de la AFP, porque la gente va a gastar sus... Pero finalmente lo que importa es que la AFP es un mecanismo de movilización de la economía en general del país. La plata invertida en las empresas de la AFP son los que mueven la máquina económica del país, y eso es Mm. lo que preocupaba. Entonces, claro, no, que la gente no va a tener pensiones, suena razonable, pero finalmente yo creo que no es el 100% del interés. Sí. Me preocupa en Quizás todo pretende un caso, poco... Rodrigo, cuánta letra chica también pueda tener las Mm. propuestas que puedan surgir a la luz de lo que también nos dice Marcela. Sí, Harto se peleó en el Parlamento porque se sacara o se bajara un poco el tema de los impuestos. El autopréstamo también estuvo en la mente del Ejecutivo y finalmente también se Mm. retiró. sí, Eso también genera un sí. poquito de susto. Es que efectivamente, Mm. claro, está tratando el gobierno, en el fondo, de alguna manera tirarle la pelota a las personas. Sí, eso es. O sea, un autopréstamo, yo me lo devuelvo, y yo bajo mis pensiones. Todos son problemas míos, ¿verdad? Pero ¿dónde está el Mm. problema del Estado? ¿Cuándo el Estado se compromete en este problema? Pero yo creo que lo que decía Marcelo me parece un Mm. poco una predicción de la tormenta perfecta. Se va a acabar esa plata, se va a poner más crítica la situación y el Estado va a tener que hacer algo. Vamos a llegar a un punto en que el Estado va a decir, ok, se acabó, impuesto a los super ricos, no sé qué, pero algo va a tener que hacer. Y esto va a Mm. ser tremendamente crítico. Vamos a ver una situación en la cual el Estado, este gobierno, va a terminar su último periodo, su último tiempo, digamos, traicionando toda su esencia Mm. y finalmente volviendo a una lógica de un gobierno más social. Sí. Creo que va a ser interesante lo que se nos viene. La Mm. proyección de escenarios de Marcela, nosotros podemos dar fe en nuestros Sí, programas que es bastante asertiva. ¿Ah? Ha pasado sí, bastante de que muchas de las proyecciones que ha hecho han sucedido, pero casi a la perfección. Oye, Mario, entremos también en ese tema, ¿ah? Cómo también vas analizando no solamente los elementos que nos han acompañado durante estos últimos meses, sino que también este escenario que se configura, según lo que nos plantea Marcela, con un Estado que va a tener que tener una reacción frente a la situación en que los chilenos y chilenas no van a poder salvarse solitos, como se dice.
Es que yo quería ir un poquito antes ¿Mm? porque creo que el otro día justamente unos colegas me decían, bueno, pero ¿cómo se entiende, no? Que ahora estén planteando un nuevo retiro, un diez por Sí. ciento más, siendo que la gente ya a esta altura, varios millones de personas ya no tienen fondos. Sí, y Y ojo yo que les está en decía, el pero es que TC hay que tener, todavía la reforma constitucional, El así que segundo. todavía habría otro además, dando vuelta. todavía Mm. habría posibilidad. Pero hay una cuestión que es previa, que es el hecho de que ya en el segundo retiro, lo que está haciendo el mundo político, sea esto desde Pamela Giles hasta el mismo gobierno, Sí. que es el que finalmente presenta la propuesta, es hablarle a la gente que vota. ¿Por qué? Porque si nosotros cruzamos los datos entre quiénes son los votantes y quiénes son los que todavía conservan recursos, Mm. nos vamos a encontrar que es una copia casi Ya. perfecta. O sea, Calzan. aquí en Chile hay una correlación directa entre la gente que vota y la gente que tiene más recursos. Y eso se manifiesta además en los recursos que están en las AFP. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando es que alguien dice, bueno, pero estoy mandando una política que efectivamente llega a la gente que tiene mayor capital, desde la clase media hacia arriba? Efectivamente, esa es la gente que vota. Cuando nosotros pensamos antes del plebiscito, ahora, de un Sí. mes atrás, un poco más de un mes atrás, nos damos cuenta que la mayoría de la gente que votaba, por ejemplo, era de las comunas más ricas de Chile. En comunas como La Pintana no votaban ni siquiera un 30%. Y eso es una correlación directa con los ingresos. Entonces, aquí hay una cuestión que es interesante porque lo que está haciendo el mundo político es hablarle a ese grupo que Mm. vota y que tiene recursos y que por lo tanto tiene interés efectivamente en que se apruebe nuevamente, porque además es un que va a recibir esos recursos y los va a invertir probablemente. Mm. Es un mundo político distinto a lo que pueden ser los pobres que no votan y que por lo tanto no tienen incidencia en el mundo de la política. O sea, es una medida para la galería. Por otra parte, lo segundo que tú decías que me resulta interesante es qué hacemos con ese otro público que no vota, que no tiene relación con los fondos, no tiene recursos, no tiene nada más. La verdad es que en ese ámbito el mundo de la política no tiene respuesta porque no conoce ese grupo, no tiene una sensibilidad con respecto a ello. Hoy día salió en el Mostrador, justamente en la mañana, un reportaje que hace Marco Fajardo respecto de un videísta que hizo un documental, Fernando La Salvia, se fue a vivir con lo que el fondo que entregaba justamente el gobierno, este ¿Ya? ingreso de emergencia, más el hecho de contar con la caja, ¿no? Las cajas que el gobierno Sí. entregó arrendando una habitación en la Villa Portales. Y salió a entrevistar a la gente. Bueno, y primero una de las cosas que aparecía es a propósito de lo que hablábamos recién en la parte anterior, respecto de la desconfianza a que pueden ser carabineros infiltrados. Hay que tener en cuenta que durante las movilizaciones, Carabineros reconoce haber infiltrado 700 personas en Sí. cada una de las movilizaciones. O sea, estamos hablando Recordemos lo de que se supo por que CIPER de Peñalolén, ¿te acuerdas? Sí. exactamente, o sea, Mm. entonces, y que ya había ocurrido antes en la zona Mm. mapuche, o sea, eso es una cuestión. Y segundo, y también un gran desconfianza con respecto a estas medidas políticas, porque la gente se da cuenta que no están pensadas desde ellos, no están pensadas desde de ella, no están pensadas para resolver el problema de lo que es la subsistencia en este país. Porque una caja, por mucho que pueda haber venido con bastantes cosas, que pueda haber sido muy buena, que además estaba diferenciada de acuerdo a las comunas, porque no fue Ujú. la misma caja en todas las Sí. comunas, no fue la misma caja en todo Chile, entonces hay que tener mucho ojo, porque además hubo un sesgo de clase, y ese sesgo de clase es lo que atraviesa todas las otras políticas de índole social que hoy día hemos visto aparecer. Y eso es creo que el problema de fondo, que tenemos un mundo político que tiene las capacidades efectivamente de recibir recursos, que además es el mundo político que participa y por lo tanto tiene interés, el mundo político le pone ojos a ese Sí. participante versus un mundo popular que no participa de la organización política, que no Mm. tiene, no es parte del establishment y por lo tanto está invisibilizado y las políticas no están pensadas para ellos y para ellas. Y ahí es donde es que hay un elemento que es muy interesante que ya no va a tener que ver tanto con el gobierno, sino con las capacidades de autogestión y autoorganización que las organizaciones populares son capaces de levantar y que ya lo vimos justamente en el momento culmine de la Sí. pandemia, cuando se crearon las ollas comunes, se Exacto. crearon mecanismos de apoyo comunitario, etcétera, y que creo que eso es lo que es la continuidad de la rebelión popular que comenzó el año pasado, la capacidad de autoorganización y la capacidad de gestionar la vida sin necesidad de tener que pasar por un Estado que además se ha demostrado indolente, con Mm. una casta política que se salva a sí misma y que no tiene una relación con lo que es la experiencia de la gente común y corriente. Mm. Estamos con Marcela Vera, Mm. con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo. Todos los días jueves nos van a acompañar acá en Campus USACH analizando la contingencia. Vamos con más música. Ya volvemos en un instante para seguir dialogando con ellos.
Ya estamos de regreso acá en la 94.5 FM Radio USACH. También saludando a quienes nos siguen vía YouTube. En este campus USACH, hoy día junto a Marcela Vera, también con Rodrigo Martín y Mario Sovars. Ustedes los conocen, en más de una oportunidad han estado con nosotros acá en distintos programas. También han desarrollado ellos programas que tienen que ver con la contingencia y el análisis de lo que ocurre en nuestro país. Y hoy día también estamos haciendo lo propio acá en campus USACH. Vámonos a transporte, algo que se esperaba hace bastante tiempo. Estimades, como se dice, y que tiene que ver con la licitación de operadores de Transantiago, algo que esperábamos con ansias ir conociendo. Y me quiero quedar con un análisis que hace en redes sociales el ex subsecretario de Transportes, Carlos Melo, donde él hizo ahí un análisis bien resumido de los alcances que tiene esta licitación. Dentro de lo que se plantea, licitar los servicios de Redbus, STP y parte de Express, y se transforman en 6 unidades. También el pago por pasajero transportado parte en 150 fijo para todos. La variable de licitación es principalmente el pago por kilómetro y el pago de cuota fija. Otro de los temas que también se destaca tiene que ver con el rol o la importancia que se le va a dar en la licitación al sistema eléctrico. Tener eléctricos en la oferta mejora puntaje técnico y también reduce lo que tiene que ver con el pago por kilómetro. Los contratos además son del tipo 5 años más 5, así que pueden tener 5 años, si tienen buen cumplimiento de indicadores subir a 10, y en el caso de electromovilidad esto puede ser hasta 7 años. Son algunos de los titulares principales de lo que es estas bases de licitación. Quiero partir al tiro, Rodrigo, contigo, para que veamos en una primera instancia cómo observa esto. Ya, mira, oye, lo primero, que explicar un poco que este proceso de licitación es el mismo que se declaró desierto en marzo del 2018. Eso, de partir por eso. Al principio de este gobierno, este proceso de licitación tenía oferta. Había ya ofertas, había empresas inglesas que habían hecho ofertas para esta licitación, y el gobierno entrante la declaró desierta y estamos finalizando el 2020, estamos pasando al 2021 y estamos en la segunda parte de la licitación. La primera cosa. De por medio, si uno revisa qué pasó en ese periodo, si miramos qué pasó en octubre del 2018, ¿verdad? Y qué componente tuvo que ver el transporte con el estallido social, podemos ver que efectivamente este estirar la licitación puede haber tenido consecuencias sumamente complejas en términos sociales. Y creo que fue uno de los detonantes, digamos, de lo que ocurrió en octubre del año pasado acá en este país. Fue una de las evidencias de la inequidad y la injusticia que estaba ocurriendo en toda nuestra sociedad. Y bueno, estamos ahora en la segunda fase de la licitación. Para que se entienda claramente la licitación, una de las cosas que hizo fue, bueno, primero congeló la licitación porque dijo que le iba a mejorar muchísimo. Ya, una de las cosas que efectivamente mejora es que separó la licitación de la provisión de los buses, o sea, empresas que proveen buses, ¿verdad? Y de empresas que operan buses. Entonces estamos ya con ofertas en términos de la provisión, que hay ciertas críticas porque estaba esta motivación a los buses eléctricos, ¿verdad? Claro. Que lo que hacía era darle más tiempo de contrato y una serie de cosas a los que ponían más buses eléctricos, pero el precio es efectivamente el doble de un bus eléctrico que un bus de diésel. Entonces no ha sido tan efectiva como se quisiera. Y ahora estamos en la etapa que se va a licitar la operación de los buses, también cambiando la cantidad de los recorridos y lo demás. Creo que en sí uno tiene que ser justo con esto y lo ponemos en la balanza. El cambio que se hizo al momento de declarar desierta la licitación y las mejoras que se hicieron ahora para separar, por ejemplo, operación de provisión, es bueno, es algo razonable y la idea es una buena idea, pero 2 años después es demasiado tiempo. Creo que efectivamente pensar que pasaron 2 años sin licitación y que se estiraron contratos, se hicieron arreglos, parches durante todo ese periodo, y además produjo una crisis social gigantesca entre medio, es también puesto en el otro lado de la balanza algo tremendamente complejo. Ahí hay un daño no menor entonces. Sí, y mira, yo te diría que yo lo complejizaría un poquito más. De lo que estábamos hablando recién, ¿verdad?, de la AFP y la situación de la realidad nacional, yo creo que primero yo me plantearía un par de preguntas de la movilidad de Santiago. ¿Qué ocurre con la movilidad en Santiago? Un par de datos nomás para que lo pensemos. Actualmente el metro, bueno, en el momento del inicio de la crisis la movilidad se fue a cero, o sea, tenemos cero movilidad en Santiago. Y ahora hemos recuperado movilidad que está asociada a temas económicos. El metro está operando con la mitad de la capacidad regular que tenía, pero si revisamos el comportamiento de la movilidad en Santiago, ese es un primer dato que lo puedo citar de un estudio que hemos hecho en Red Ciudad Futura, que se llama Santiago Cómo Vamos, que se hizo a octubre de este año.
Y podemos decir que el uso de autos se ha incrementado levemente, las bicicletas fuertemente, la caminata fuertemente, y el Mm, metro también se está viendo como una buena alternativa, pero los buses de superficie han bajado una barbaridad en términos de su percepción de Mm, seguridad y de su demanda. Entonces mm, tenemos una situación de movilidad que es muy distinta. Hoy en día, además, las personas están tendiendo a usar el auto particular por seguridad y eso está generando congestión. Lo que ocurre con los fenómenos de motorización es que son súper difíciles de revertir. Cuando la gente empieza a usar el auto particular, genera la congestión y echa a perder más aún los sistemas de transporte público de superficie, por lo tanto la gente tiende a usar más auto. Como una especie de espiral. Entonces eso ya estaba mm, ocurriendo en Santiago. Teníamos que mm, revertir una sí. motorización tremenda y ahora con la crisis de pandémica se ha vuelto incluso peor. O Mm, sea, el nivel de uso de autos se ha incrementado, el deterioro y el desprestigio del transporte público de superficie también. Entonces tenemos un escenario de movilidad que es muy, muy diferente. Y yo creo que esta licitación, como decía, creo que tomó, digamos, ok, siendo justo, buenas decisiones después de congelar la licitación 2018 respecto, por ejemplo, al tema de separar, ujú, operación de provisión. Pero en todo este tiempo ha demorado mucho, se ha enfrentado a una crisis, un estallido social y además ahora una pandemia y va a tener que reaccionar a una realidad totalmente distinta de movilidad. Yo creo que aquí tenemos que ponernos en un escenario, como decía, distinto, tenemos que empezar a pensar que la gente se va a mover de una manera diferente. Yo repito lo que decía antes, yo no creo que la crisis se vaya a acabar porque llegaron 20.000 vacunas y en marzo vamos claro, a estar todos bien. sí. Yo creo que esto va a durar años y la movilidad va a cambiar, la forma de movernos va a cambiar. Y sabes que yo Marcela, ahí sumaría sí, 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 déjame un dato más, una sí, sola palabrita más para que lo pensemos. No sé si, bueno, deben haber escuchado a Anne Hidalgo, la nueva alcaldesa de París, ¿verdad? Que fue electa hace ya, poco, sí, y que ella los propuso 15 minutos. la ciudad de los 15 minutos. mm, Ya, la ciudad de los 15 minutos es una idea que planteó un profesor de la Universidad de la Sorbonne en Francia, y tiene que ver con entender la ciudad y la movilidad en la ciudad. Cuando habla de 15 minutos, él habla del concepto de la cronotopía, o sea, el tiempo y el espacio en la ciudad. Y esos Mm, 15 minutos son mucho con un sistema de transporte público. Bueno, podemos tener mucha distancia y caminando un poco menos, pero esas distancias temporales definen cómo se opera en la ciudad. Vamos a ir probablemente, también una suerte de predicción, a una ciudad más eficiente. Vamos a tratar de buscar movernos menos, de que las cosas estén más cerca, que la ciudad sea una ciudad más justa y mejor distribuida. mm, Y eso también nos vamos a ver obligados por la crisis, por cómo estamos ahora y por lo que va a ocurrir con la pandemia en el futuro. Y por eso tenemos que sí. pensar la movilidad de nuevo. Y esta licitación que está en curso, si bien tiene sus ventajas, creo que se está descontextualizando. Tenemos que empezar a pensar la ciudad y la movilidad de una manera diferente. Oye, Marcela, también quiero saber mm. cómo haces tu análisis desde la perspectiva financiera de los alcances que tiene esta licitación. Ahí nos hacía Rodrigo varios alcances respecto a este tema, lo beneficioso, pero ese tema, el debe que tenemos de poder mejorar la movilidad en nuestra capital, el poder también fortalecer tal vez algunas comunas para evitar ciertos recorridos, sigue estando al debe. ¿Ah? Pasan las licitaciones y seguimos estando ahí al debe. Sí, a mí me llamó mucho la atención esta licitación porque creo que genera, digamos, un posicionamiento del gobierno que tiene que ver con un eje de la defensa de la competencia en ese lugar. Ujú, O sea, muy bien Rodrigo nos contaba, ¿cierto? El año pasado ya, en nuestro programa, que había una alternativa frente a la licitación privada, que era que el Estado, ¿cierto?, se hiciera cargo de esos contratos que entraban en licitación. Y eso no, es una cifra no menor hoy de en torno al 29% del sistema total. Por tanto, digamos, el Estado podría también haber entrado como actor y no obstante no lo hizo. Lo que intentó generar entonces fue un sistema mixto pero privado, mixto para privados. Y voy a referirme ajá. qué entiendo por mixto privado. Entiendo lo siguiente, que hay operadores que son muy grandes, ¿sí? Que son como una especie de oligopolio del sistema, y por otro lado hay operadores que son más pequeños, que no pueden entrar a la licitación porque no tienen capacidad de infraestructura para poder hacerlo. Entonces esta licitación lo que hizo fue adaptar esos mecanismos Ya. para que pudiera ingresar nuevos actores más pequeños. Y eso Ujú, hace entonces un sistema de, entonces, por ejemplo, si tienes más buses eléctricos, tienes mayor ponderación que si tienes solo diésel. Eso te permite tener además un contrato un poco más largo, no 5 años, sino que 7 años, renovable según un índice de calidad que el mismo ministerio creó.
¿ya? Por tanto, eso también genera una visión de mediano largo plazo de instalación de este modelo de mercado, entre comillas, que fortalecería la entrada de nuevos actores. Pero ¿cuál es el problema ahí entonces? Lo que vemos ahí como un problema radical tiene que ver con que finalmente van a seguir operando empresas que no quieren un mejor sistema ni un mejor Claro. servicio, ¿cierto?, para los usuarios, sino que lo que quieren es mejorar sus indicadores de utilidad, ¿cierto? Entonces lo que tenemos aquí es una especie de arte del lucro. Así lo pensé porque, o sea, ya llegamos a unos niveles entonces en donde además generaron una nueva ventana de oportunidades para que entraran nuevos actores y uno perfectamente como investigador podría mirar cuáles fueron esos nuevos actores que ingresaron y cuáles son sus vínculos políticos también. Entonces creo que ahí hay un entramado, ¿cierto?, que es muy complejo y que entonces tiende, ¿cierto?, a administrar el sistema y no a resolver, ¿cierto?, las problemáticas que Sí. tienen los usuarios hoy en el Transantiago. Y por otra parte, entonces, vemos este eje que es mercado versus fortalecimiento de lo público, que nuevamente entonces queda ante la de juicio en este arte del lucro. Buen concepto es el de Marcela, para no Sí. solamente explicar o analizar el tema del transporte y las licitaciones, Mario, sino que también a la hora de analizar la forma en que se generan las políticas públicas en nuestro país y que muchas veces tienen su repercusión, por ejemplo, en la movilidad. De hecho, eso es lo que quería justamente Mm, remarcar. Que cuando nosotros hablamos del tema del transporte, hay que entenderlo dentro de lo que es el problema de la ciudad, no sí, es el problema del transporte en una forma aislada. Entonces, no es solamente el transporte lo que estamos discutiendo, sino que estamos discutiendo lo que es los servicios asociados sí. justamente a lo que es un buen vivir en el ámbito de la ciudad, lo que es el tema de la vivienda, el tipo de vivienda, las condiciones de la vivienda, la disponibilidad de viviendas cercanas a lugares céntricos, etcétera. Entonces, el transporte viene a ser el corolario de esto. Ahora, El síntoma. este año en particular, el síntoma, Sí, ¿cierto? Este año en particular ha sido bien especial porque la reducción de viajes, por supuesto, asociado al tema de que no estaban los estudiantes en los liceos, de que estuvimos encerrados durante casi 3 meses, etcétera, redujo. Y ahí es donde entra lo interesante porque durante mucho tiempo nos dijeron que el transporte no se podía financiar si no era con el aporte de los usuarios, ¿no? Se nos dijo que las empresas iban a quebrar, de que el sistema estaba colapsado, de que etcétera. Y hubo 3 meses en los cuales no hubo ingresos, hubo 3 meses en los cuales, pues, un año en el cual los mm, estudiantes secundarios no han viajado, los estudiantes primarios no han viajado, etcétera, y el transporte no le pasó nada, no hubo grandes crisis, no hubo un problema económico principal, o sea, no ha aparecido, no, si no no hubiera llegó el aparecido. cuco. Entonces, Claro. exactamente. Entonces ahí viene la pregunta que uno se hace, bueno, ¿hasta qué punto efectivamente el Estado no está en condiciones, como dice Marcela, de proveer un transporte que sea efectivamente de calidad, un transporte que esté pensado desde la condición de el habitar la ciudad como un derecho y en una cuestión que se nos viene a propósito del próximo año de la discusión constitucional, hasta qué punto, por ejemplo, derechos como la vivienda, que no quedaron incorporados en la constitución pasada, y el concepto de la ciudad como algo que, del terreno urbano, ¿no? Como algo ilimitado, esta concepción de Sí. Harberberg, ¿no? De que la ciudad puede extenderse infinitamente, hasta qué punto no estamos hoy día en condiciones justamente de discutirla y plantearnos la posibilidad de qué ciudad queremos también vivir como parte de la discusión constitucional. Entonces, y creo que justamente el transporte, que ha sido una temática, mucho ojo, porque desde la época de la rebelión de la Chaucha en adelante, que es la primera Mm, rebelión sí. estudiantil acá en Chile, que venimos justamente con el tema del transporte como uno de los ámbitos donde es que revientan las explosiones sociales. Entonces, creo de que es un lugar, va a ser un lugar de lucha, va a ser un lugar de debate, y por eso que se están anticipando, Rodrigo, yo creo, Sí, al hecho de plantear la licitación este año y tratar de que no llegue esta Sí. cuestión el próximo año, porque saben que se va a politizar claro. en el mal sentido, no van a aparecer los populistas, dicen ellos, que van a querer que todo sea estatal. Y por supuesto Claro. eso es lo que a nosotros nos gustaría, que hubiera una politización de verdad y que hubiera posibilidad de discutir políticamente el tipo de ciudad, el tipo de transporte, el tipo de vivienda, etcétera, que queremos construir. Sí, están tratando de verlo Claro. venir, de alguna manera. Mm. Ponerse un poco en el Sí. escenario para Sí, que no se están pase poniendo. lo de otras veces. Oye, vamos a ir a la Ujú. música en este diálogo con Marcela Vera, con Rodrigo Martín y Mario Sobarzo. Ya volvemos acá en Campus Usach.
Y estamos de regreso ya al cierre casi de este programa con Marcela Vera, con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín, analizando la actualidad. Tocamos temas bien interesantes y con bastante proyección que van a seguir dando que hablar. Y bueno, nos quedan muy poquitos minutos ya para ir cerrando. Estimades, lo importante es también destacar el hecho que los tengamos de vuelta aquí para poder ir analizando estos temas de actualidad, el poder ir también dando algunos insumos para lo que es la discusión que se da a nivel político. Así que les dejo ahí brevemente el micrófono para que vayamos cerrando ideas a los tres. Marcela. ¿Qué parte? Marcela. Sí, bueno, en este minuto libre me parece que es muy importante destacar lo que está ocurriendo con el proceso constituyente y la conformación de listas de independientes, pero además en consonancia con los movimientos sociales. Se están generando nuevas oportunidades en donde los movimientos sociales van entonces a confluir con cierto sector de independientes movilizados y además que han participado, ¿cierto?, en este proceso de generación de cabildos y asambleas. En ese contexto supe que la coordinadora de migrantes estaba generando, digamos, un primer llamado de alerta frente a que el CERVEL hoy día está generando una nueva conceptualización respecto de lo que significaría ser ciudadano. Porque por una parte a los migrantes se les permitió votar en el apruebo o rechazo por la Constitución, sí, ¿cierto? Pero por otra no se les permite patrocinar, ¿cierto?, a figuras que provengan de su sector para que los representen en una asamblea constituyente, en lo que nosotros tenemos ahora de convención constituyente. Claro. Entonces yo creo que esa alerta ciudadana organizada, además de un sector que hace parte de los trabajadores y trabajadoras, además que sustentan a aquellos sectores que además son los más sensibles, vulnerables, ¿cierto?, y con mayor precarización también uno podría observar, sí, ese conjunto de ciudadanos hoy día no está siendo referido por el CERVEL y por tanto yo diría que hay un primer llamado de alerta que el CERVEL va a tener que escuchar. Sí. Tema a seguir. Mario Sobarzo también, esta hora de descargo, no sé si llamarlo hora de descargo. Yo quiero pasar un aviso, porque la próxima semana, el 22 y el 23 de diciembre, se va a realizar la Feria Yo Me Libro con los y las presas políticas en la villa, justamente en Part, ahí en Grecia, Avenida Grecia 853, la noche. Y vamos a estar ahí justamente presentando con editoriales independientes y defendiendo, ¿no?, la libertad de los presos y las presas políticas, desde la editorial Quimantú. Rodrigo Martín, para cerrar ya. No, mire, yo solamente pedirle a todos que se cuiden. Yo creo que hay que tener mucho ojo con los mensajes que se están dando hoy en día de optimismo, que son generalmente el típico mensaje que se hace desde el punto de vista económico del país, porque el mensaje genera realidad. Entonces, cuando uno dice que va todo bien, la economía sube, ¿verdad? Ya, ojo con eso, por favor, que todos estén atentos, que todos se cuiden y veámosle el lado también de oportunidad a esto. Creo que vamos a llegar a una crisis, vamos a llegar a un momento complejo pronto, pero también hay que, tal cual como predecía Marcela, ¿verdad?, va a llegar el momento en el cual el Estado va a tener que asumir un rol. Y estábamos hablando del transporte y el rol del Estado en el transporte, y creo que ahí, en la discusión constitucional, vamos a tener que ver cuáles son los otros roles del Estado en términos de la vivienda y realmente de tener una sociedad que sea más justa, que sea más equitativa y que el Estado se preocupe efectivamente de todo. Así que esos temas que estemos presentes y aprovechemos la crisis para ver oportunidades. Eso. Muchas gracias, Marcela, Rodrigo, Mario, el haber retomado entonces este espacio necesario para analizar la actualidad, ir proyectando los escenarios y nos estamos reencontrando el próximo jueves, ya previo a las fiestas, así que estamos ahí atentos a ese nuevo encuentro. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, un gran abrazo a todos y a todas. Saludos a todos. Muy bien. Chao, chao. Y nos reencontramos el próximo jueves. Chao. Nos vemos el próximo jueves.